Tercera parte del segundo capítulo de Harper. Biomoléculas. Página 13. El enfoque experimental tiene tres componentes. Los componentes principales del enfoque experimental son tres: el aislamiento de biomoléculas y organelos, véase centrifugación antes, contenidos en las células, la determinación de la estructura de las biomoléculas y el análisis utilizando diversas preparaciones de la función y el metabolismo, es decir, síntesis y degradación de las biomoléculas. El enfoque experimental requiere del aislamiento de biomoléculas. Como en el caso de los organelos, conocer la función de cualquier biomolécula requiere que primero se le aísle en forma pura. En el cuadro 5 se resume los métodos principales empleados para separar y purificar biomoléculas. Aquí no se detallarán, pero algunos se explicarán de modo breve en otras partes del libro. Para purificar una biomolécula se necesita casi siempre una combinación de métodos hasta lograr la homogeneidad, que es la forma pura sin contaminación por cualquier otra biomolécula. Es importante apreciar que los adelantos en bioquímica dependen del desarrollo de técnicas nuevas de análisis, purificación y determinación de estructuras. Por ejemplo, el campo de la bioquímica de los lípidos avanzó con rapidez gracias a la introducción de la cromatografía en capa fina y gas líquido. El análisis de la membrana y de muchas proteínas era extremadamente difícil hasta la introducción de la electroforesis en gel de poliacrilamida dodecilsulfato sódico, EGPA-SDS. El detergente dodecilsulfonato sódico permitió la solubilización para la electroforesis de muchas proteínas que antes no habían logrado disolverse. Asimismo, el desarrollo de métodos para la secuenciación y clonación del DNA ha tenido un efecto revolucionario en el estudio de los ácidos nucleicos y de la biología en general. El cuadro 5, principales métodos usados para separar y purificar biomoléculas. Muchos de ellos son adecuados para analizar los componentes que existen en los extractos celulares y otros materiales bioquímicos. El uso en secuencia de varias de estas técnicas permitirá por lo general la purificación de la mayoría de las biomoléculas. Para mayores detalles respecto a cada uno de los métodos de investigación bioquímica, el lector debe dirigirse a los textos especializados. Fraccionamiento salino, por ejemplo, precipitación con sulfato de amonio. Cromatografía en papel por intercambio iónico, o sea, intercambio aniónico y catónico. Por afinidad, en capa fina, gas líquido, en fase líquida a alta presión. Filtración en gel, electroforesis. En papel con alto voltaje, en agarosa, en acetato de celulosa, en gel de almidón, en poliacrilamida y dodecilsulfato sódico, SDS. Ultracentrifugación. El enfoque experimental requiere la determinación de la estructura de biomoléculas. Una vez que la biomolécula ha sido purificada, es necesario determinar su estructura. De este modo puede hacerse una correlación entre estructura y función. En el cuadro 6 se enumeran los métodos principales en uso para analizar la estructura de las biomoléculas. Este cuadro 6 principales métodos utilizados para la determinación de las estructuras de biomoléculas: análisis elemental, espectroscopía ultravioleta, visible, infrarroja y de resonancia magnética nuclear. Uso de hidrólisis ácida o alcalina para degradar la biomolécula bajo estudio en sus constituyentes básicos. Uso de una serie de enzimas de especificidad conocida para degradar la biomolécula, por ejemplo, proteasas, nucleasas o glucosidasas.
espectrometría de masa, métodos específicos para secuenciación, por ejemplo, de proteínas o de ácidos nucleicos, cristalografía de rayos X. El lector con algunos conocimientos de química orgánica los encontrará familiares. Ciertas enzimas cuya especificidad se conoce son medios muy poderosos para revelar estas características estructurales. El perfeccionamiento en la resolución respaldado por los adelantos teóricos y tecnológicos se está convirtiendo cada vez más a la espectrometría de masa y a la de resonancia magnética nuclear en los métodos de elección rutinarios para estos análisis. Las estructuras de las cadenas extremadamente complejas de los carbohidratos contenidos en ciertas biomoléculas como las glucoproteínas se pueden ahora aclarar por la elevada resolución de la espectrometría, resonancia magnética nuclear. Una información más detallada se logra con difracción de los rayos X y la cristalografía. Su uso fue decisivo para revelar las estructuras detalladas de varias proteínas, enzimas de naturaleza de la doble hélice del DNA. El enfoque experimental requiere análisis de la función y metabolismo de biomoléculas utilizando varias preparaciones. La investigación bioquímica inicial en el ser humano y los animales se hizo con el animal intacto. Son ejemplos los estudios de la respiración y el destino de las sustancias ingeridas. Pronto se descubrió que el animal interior era demasiado complejo para permitir dar respuestas definitivas a numerosas interrogantes. En concordancia se hicieron preparaciones más sencillas in vitro que eliminaron muchas de las complicaciones experimentadas con el animal intacto. En el cuadro 7 resume los diversos tipos de preparaciones de que se dispone ahora para estudiar los procesos bioquímicos. La mayoría de los conocimientos presentados en este texto se han obtenido gracias a su uso. Este es el cuadro 7. Jerarquía de las preparaciones utilizadas para estudiar los procesos bioquímicos. El método y el comentario. Estudios a nivel de animal intacto. Puede ser extirpación de un órgano, por ejemplo, hepatectomía. Alteraciones en la alimentación, por ejemplo, ayuno postprandial. Administración de un fármaco, por ejemplo, fenobarbital. Administración de una toxina, por ejemplo, tetracloruro de carbono. Uso de un animal con una enfermedad específica, por ejemplo, diabetes sacarina. Empleo de técnicas sofisticadas con espectroscopía, resonancia magnética nuclear y tomografía por emisión de positrones. Los estudios a este nivel son a menudo fisiológicos, pero pueden ser difíciles de interpretar. Debido a la interacción orgánica mediada por la circulación y el sistema nervioso central. Esos serán animal intacto. Órgano aislado, perfundido. En particular, hígado, corazón y riñón son adecuados. Este método permite el estudio de un órgano aislado y la influencia de otros o del sistema nervioso. Cortes de tejido. Especialmente se han usado cortes de tejido hepático. Aísla los cortes tisulares de otras influencias, pero las preparaciones tienden a deteriorarse al cabo de algunas horas, en parte debido al suministro inadecuado de nutrientes. Células intactas, aplicable en particular a las células sanguíneas que pueden ser purificadas con relativa facilidad. En muchas áreas de la biología son indispensables los cultivos de tejido. Homogeneizado. Asegura una preparación que no contiene células. Pueden agregarse o removerse compuestos específicos, por ejemplo por diálisis, y estudiar sus efectos. Puede ser subfraccionado por centrifugación para producir organelos celulares individuales. Organelos celulares aislados, ampliamente usados para estudiar la función de mitocondria, retículo endoplásmico, ribosomas, etc. Subfraccionamiento de organelos.
ampliamente usados, por ejemplo, en estudio de la función mitocondrial, aislamiento y caracterización de metabolitos y enzimas. Es parte vital del análisis de cualquier reacción o vía química. Clonación de genes que codifican a enzimas y proteínas. El aislamiento del gen clonado es esencial para estudiar los detalles de su estructura y regulación. También puede revelar la secuencia de aminoácidos de la enzima o proteína a la que codifica. La existencia de un proceso bioquímico complejo de ciertas vías metabólicas puede inferirse de las observaciones a nivel del animal intacto. Por ejemplo, observaciones directas de nuestros congéneres indican que los músculos se contraen. Sabemos que la glucosa sirve como fuente de energía para el ser humano y otros animales. Por tanto, podemos deducir que debe ser degradada, metabolizada, en el cuerpo para producir energía. Sin embargo, la comprensión total de la forma en que la glucosa se metaboliza en las células humanas, su conocimiento está aún lejos de ser completo. Se requieren análisis de diferentes niveles. La figura 3 muestra varios tipos de observaciones y análisis utilizados en un intento para comprender los procesos bioquímicos, como la degradación inicial de la glucosa para producir energía, proceso conocido como glucólisis. El esquema de la figura 3 se aplica en un nivel general a todos los procesos bioquímicos principales, por lo cual representa una estrategia global para dilucidarlos. Cada uno de los procesos, glucólisis, oxidación de los ácidos grasos, etc., deberán tenerse en mente al estudiar el texto, aunque no siempre encontrarán lugar todos los puntos mencionados. Algunos puntos importantes del cuadro 7 y de la figura 3 ameritan discusión. 1. A pesar de la posibilidad de artefactos, es absolutamente necesario aislar e identificar cada uno de los componentes de un proceso bioquímico en forma pura para comprenderlo a nivel molecular. Más adelante se encontrarán numerosos ejemplos de esto. 2. También es importante poder reconstituir in vitro el proceso en estudio mediante el ensamblaje sistemático de sus componentes individuales. Si el proceso no se realiza, el ser reensambladas sus partes, una explicación puede ser que algún componente crítico ha escapado a la identificación y por tanto no se ha añadido. Los adelantos tecnológicos recientes, por ejemplo, en espectroscopía RMN y en tomografía por emisión de positrones, TEP, han permitido la detección de ciertas biomoléculas a nivel del órgano intacto y la vigilancia de los cambios en sus cantidades con el tiempo. Estos desarrollos indican que se está haciendo posible efectuar análisis sofisticados de muchos procesos bioquímicos in vivo. 4. Cuando los resultados obtenidos con el uso de varios planteamientos a diferentes niveles son congruentes, entonces se justifica concluir que se ha logrado un progreso real en la comprensión del proceso bioquímico en estudio. Si utilizando diversos enfoques se obtienen incongruencias importantes, entonces deben investigarse sus causas hasta obtener explicaciones racionales. 5. Las preparaciones y niveles de análisis delineados pueden utilizarse para estudiar alteraciones bioquímicas en animales con estados metabólicos alterados, como ayuno o ingestión de alimentos, o enfermedades específicas, por ejemplo diabetes sacarina o cáncer. Muchos de los métodos y enfoques indicados pueden aplicarse a los estudios de células o tejidos humanos normales o enfermos. Sin embargo, debe tenerse cuidado de obtener material fresco y prestar atención particular a las consideraciones éticas que se aplican a la experimentación en el ser humano. Los isótopos radioactivos pesados han contribuido de manera importante en el esclarecimiento de procesos bioquímicos. Para la siguiente grabación, página 16.